iniciar. Bueno, la ley ya sabemos el procedimiento de 69, que es precisamente con la nueva facultad que se otorgó a la autoridad con motivo de la reforma fiscal que entró en vigor en 2014, en el cual se prevé la posibilidad de que cuando las autoridades detecten que algún contribuyente emitió comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o alguna capacidad material, ya sea indirecta o indirecta para prestar servicios, o llevar a cabo la actividad que fue en materia de los comprobantes, o bien que esos contribuyentes no se encuentren localizados, la autoridad puede presumir la inexistencia de esas operaciones que ampararon tales comprobantes. ¿Qué es lo que va a actuar cómo es lo que va a actuar la autoridad y para qué se creó este artículo y que es muy importante? Realmente sabemos que es un problema muy grande que tiene nuestro país la venta de facturas, las famosas ventas de facturas que nos llamamos de CFDIs, en los cuales, dada la complejidad bueno, yo he conocido dos tipos de contribuyentes, algunos contribuyentes que precisamente tratan de obtener estas facturas para justificar gastos y obtener unos beneficios indebidos, es decir, disminuyendo la base y tratando de pagar el mínimo de impuestos o tratando de pagar nada de impuestos o incluso hasta para solicitar devoluciones de impuestos, u otras personas que utilizan esta venta de facturas dado a la complejidad que luego tienen para poder obtener las facturas o los comprobantes con todos los requisitos fiscales. Es decir, muchas empresas manejan más efectivo o existe más desorganización administrativa y efectúan las compras de los materiales o de los insumos que requieren, pero como no cumplieron con algún requisito, como de haberse pagado con cheque nominativo o con transferencia electrónica o que a lo mejor la persona que le compra el producto no factura, pues luego optan por comprar facturas y hacer esta simulación de operaciones con la persona que les pide la factura, no obstante que sí tuvieron la mercancía y que efectivamente sí se efectuó la venta de las personas. Entonces aquí, algo en que la autoridad está poniendo mucho énfasis, principalmente en las auditorías y en las revisiones, es en la materialidad de las operaciones. La materialidad la advierten desde dos puntos de vista, en mi muy humilde opinión. Una, pues de que efectivamente se haya llevado la operación que se señala, es decir, a lo mejor si se trata de la compra-venta de tasas, bueno, pues que efectivamente hayan existido esas tasas que fueron materia de la comercialización. Y la otra, que la persona que haya expedido ese comprobante realmente haya sido esa quien vendió las tasas, motivo de la comercialización. Es decir, no solo lo ven y lo advierten de que, pues sí existió la materialidad de la operación, sino que, yo quiero que la persona que ampare el comprobante sea quien realmente te haya vendido la tasa y que no hayas adquirido la tasa o cualquier objeto por parte de un tercero, ¿no? Entonces, atendiendo esa situación y realmente, pues la gran problemática que existe en nuestro país fue que muchos aspectos de la reforma fiscal que estuvo en 2014 trae como consecuencia o busca como consecuencia inhibir, eliminar en lo más posible esa práctica indebida que se tiene, que incluso es delito. Entonces el 69 dice que cuando la autoridad detecta que el contribuyente está no localizado o que se está emitiendo comprobantes sin contar con infraestructura o con algo mínimo para poder llevar a cabo esas operaciones, va a actuar de esta manera. Primero, le va a notificar a los contribuyentes que se encuentren en esa situación a través del buzón tributario, de la página electrónica de SAT y también mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que estos contribuyentes pues sepan respecto a la presunción que está realizando la actividad de inexistencia de sus operaciones respecto al periodo que la autoridad haya detectado y a partir de la notificación de que incluso también se los notifican en el domicilio fiscal, mientras en los casos en los que no tenían habilitado el buzón tributario, y ya con esta notificación tiene por objeto que precisamente estos contribuyentes se les dé a conocer de la presunción y que estos puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga respecto a las operaciones que aduden y también puedan aportar la documentación e información que consideren pertinentes para llevar a cabo los actos que la autoridad presume. Para eso, estos cuentan con un plazo de 15 días a partir de la última de las notificaciones que se haya efectuado.
Es decir, a mí la autoridad me detecta que realicé operaciones. A lo mejor presto servicios de informática a una empresa y pues no tengo ningún trabajador, ¿no? Y se supone que yo estoy prestando servicios a diferentes áreas, a diferentes oficinas, pudiera ser. Me van a notificar a mí, ya sea en mi buzón tributario, y además van a publicar en el diario oficial de la Federación una lista de presuntas personas que realizan operaciones inexistentes, y de esa manera, cuando surte efectos la última, es como yo tener conocimiento. Si mi buzón tributario no está habilitado, bueno, me van a notificar personalmente en mi domicilio. Eh, Me van a señalar cuáles son las operaciones que aducen ellos que son inexistentes, y ahí me van a otorgar ese plazo de 15 días hábiles. ¿Qué tengo yo que hacer cuando reciba esa notificación? En verdad sí es importante atenderla, exponerle a la autoridad realmente respecto de esos periodos de tiempo que ella alega pues la realización de las operaciones, y tratar de aportar pruebas que acrediten la materialidad de las operaciones. Eh, Supongamos, la empresa puede suponer, a lo mejor, ven ahorita que está, es un ejemplo, algo muy hipotético. Supongamos que una empresa, el SAT le detecta a una empresa que vende cemento. Oye, ¿sabes qué? Yo detecté que en el mes pasado, en ese periodo, tú realizaste operaciones inexistentes porque tú en el año anterior pues nunca te facturaron nada, es decir, nunca te han vendido absolutamente nada, y resulta que ahorita en este mes estás vendiendo muchísimo. Entonces, estás vendiendo y no tienes pues, registro en los últimos tiempos de que tú hayas comprado algo. Pues entendería como que está haciendo una operación inexistente. ¿Cómo señala que está vendiendo algo si no ha comprado nada, ¿no? No hay factura que ampare la compra de alguna cuestión. Ahí es cuando resulta pertinente la aclaración. No sé, puede ser que a lo mejor él haya vendido alguna cuestión y le pagaron, en vez de pagarle en efectivo, le pagaron con cemento, que es el que está vendiendo, y por eso no adquiere a lo mejor la factura todavía, o que a lo mejor no sé, cualquier cosa, ¿no? Que le esté consiguiendo con otro señor y que todavía no le haya expedido la factura, que haya tenido problemas para expedir la factura, o cualquier cosa. Y ya de esa forma acredita la materialidad de que si tuvo el inventario, a lo mejor puede exhibir copias de los fletes de la mercancía, de la entrega de la mercancía a la persona a las que se las vendieron, y de la compra, a lo mejor el contrato o algo que hubiera habido con la persona a la cual adquirió el cemento, y de esa forma se pudiera acreditar la existencia de las operaciones y desvirtuar esa presunción que efectuó las autoridades, ¿no? Cuando tienes 15 días, que es cuando tú presentas eso, ya una vez que vence ese plazo, la autoridad tiene 5 días hábiles para valorar las pruebas y las defensas que ustedes hayan hecho valer, y respecto de la resolución que obtengan, se les va a dar a notificar por la misma vía que dio del conocimiento la primera, es decir, por buzón tributario o personalmente si no tienen su buzón, y además del listado en el diario oficial de la Federación y en la página del SAT, ¿no? Va a notificar la resolución definitiva de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se le imputan y que, por tanto, se encuentren definitivamente en la situación que se refiere. Nunca, esa publicación nunca se va a hacer antes de los 30 días posteriores a la que es la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la lista definitiva. Nunca se va a hacer, o sea, se tiene que hacer 30 días después de que a ustedes les hayan hecho la notificación correspondiente. ¿Por qué 30 días después? Y ahí quiero aclarar un poquito. La autoridad, a lo mejor me regreso un poquito, la autoridad advierte, valora las pruebas que tiene, y ahí tiene de dos. Una, que se acredite que se logra desvirtuar, que no hay ningún problema. Ahí, conforme al código, en ese sentido no tiene obligación de publicar ya nada definitivo ni de notificarles nada. Y la otra es que efectivamente sí, que efectivamente ustedes hayan realizado una operación inexistente, es decir, que no hayan desvirtuado los hechos. Ahí la resolución se las tienen que notificar a ustedes, y
más que nada, 30 días después de la notificación de la resolución en la que adviertan que no desvirtuaron, es cuando van a publicar en el Diario Oficial de la Federación ya el listado definitivo. Quiero aclarar, de lo que resuelva la autoridad en definitiva, les va a notificar a ustedes, ya sea que sí se acepte o que no se haya aceptado, es decir, que sí se haya logrado desvirtuar o no la presunción de la autoridad, ¿sale? Pero solo aquellos contribuyentes que no desvirtuaron los hechos y que por lo tanto sí advierta que sí realizaron operaciones inexistentes, facturaron con operaciones inexistentes, a ellos es a los que se les va a publicar, se les va a poner en el listado definitivo del 69B, que no lo conocemos. Y esa publicación se va a hacer no menos, dentro de un plazo no menor, a 30 días siguientes a la resolución definitiva que emita la autoridad. ¿Por qué es eso? Precisamente para la interposición de los medios de defensa en contra de esa resolución definitiva que determine. Para que se pueda, en su caso, el contribuyente acudir al juicio contencioso administrativo o para que se otorgara la medida, o al recurso de revocación, y para que se otorgara la medida correspondiente. Es por eso por lo que señalan ese plazo de 30 días. Ahora, los efectos, que es muy importante, ¿qué efectos tiene esa publicación? El efecto de los listados es considerar con efectos generales, es decir, van a constar respecto de todas las personas a las que ustedes les hayan facturado, a que las personas más bien que hayan tenido las operaciones declaradas inexistentes hayan facturado, que esas operaciones que amparan los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión en el periodo respecto del cual están señalando, no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, es decir, que nunca hayan tenido efecto fiscal alguno. Y esto pues realmente luego llega a afectar a terceros, y por eso el mismo artículo 69b prevé que aquellas personas físicas o morales a las cuales esta empresa que supuestamente simuló operaciones le expidió un comprobante fiscal, ellos, una vez que ya esté el listado definitivo, tienen 30 días siguientes a la citada publicación para poder acreditarle ante la autoridad que efectivamente ellos sí adquirieron los bienes o que esa empresa sí le prestó los servicios. Y o bien en ese mismo plazo, en caso de que sepan que efectivamente fue una operación simulada o inexistente, pueden en ese mismo plazo corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones correspondientes, ¿no? Para efectos de evitar alguna sanción de algún tipo. ¿Y qué es lo importante aquí? Y es muy importante para todos los contribuyentes checar ese listado definitivo que pretenden, que se sean las operaciones, porque a partir de la publicación de ese listado definitivo, no del provisional, del definitivo de las operaciones, si yo tengo alguna operación con alguna de las empresas o de la persona física que aparezca en ese listado, a partir de la publicación del día oficial de ese listado, yo tengo 30 días para igual iniciar el procedimiento, presentar con la autoridad el escrito en el cual también trate de advertir y de desvirtuar la presunción que tiene la autoridad de esas operaciones, ¿no? Y con eso, si bien eso va a ayudar a la persona en sí, aunque el otro ya tenga declaradas convincentes las operaciones, bueno, puede ser que por cuanto hace a las operaciones que realizó contigo, pues ahí sí se puedan acreditar precisamente que se llevaron a cabo, ¿no? Y ahí, por último, en el último párrafo del 69b se establece que cuando la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades detecte también que el contribuyente no acreditó la efectiva prestación del servicio o que no corrigió su situación fiscal en los términos que prevé el párrafo anterior, va a determinar los créditos fiscales que correspondan. Y las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales pues, se van a considerar como actos o contratos simulados para efectos de lo previsto del Código Fiscal de la Federación. Es decir, incluso pueden llegar a adquirir un delito fiscal, ¿no? Como defraudación o alguno similar por andar expidiendo comprobantes de manera que amparara operaciones inexistentes. Entonces, es el procedimiento pues, que establece la ley, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer o tratar de adaptarlo un poquito a la realidad, ¿no? Si nosotros tenemos
Si a nosotros nos llega una notificación en el cual el SAT señale que las operaciones que nosotros realizamos en el periodo, porque ahí señalan el escrito propiamente respecto de qué periodo si pretende que son simuladas, nosotros tenemos que hacer dentro de los 15 días un escrito, y ahí nosotros en Prodecon, pues digo, la idea es asesorarnos también, en el cual el contribuyente precise, fundamente, pruebas en las cuales acredite que efectivamente la autoridad esté equivocada y que sí realizó las operaciones que supuestamente aduce que no efectuó. Es más, puede ser que el contribuyente, por muchas razones, ¿no? La autoridad le detente algo de que no hay infraestructura o cuestiones así, pero que sí haya realizado las operaciones. Entonces, ahí depende mucho de la razón del negocio y de la forma en la que se justifique y se ampare la materialidad de esas operaciones. En contra de esa resolución, de la resolución que emita, ya una vez validadas nuestras pruebas, si la resolución no es favorable a nuestros intereses, es decir, que corrobore todavía la autoridad que efectivamente las operaciones que nosotros tenemos son inexistentes, pues ahí pues sí procede lógicamente el medio de defensa correspondiente. Sería en este caso el juicio contencioso, a efectos de que la autoridad, pues para que el juicio ya se provea respecto a la legalidad o ilegalidad de esa resolución. Y en contra, pues igual el amparo. Respecto a este tema del artículo 69b del Código, hay algunas tesis que encontré de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual consideran que la suspensión, que resulta improcedente otorgar la suspensión en el amparo, precisamente contra la publicación de las listas que refiere el artículo 69 y 69 del Código Fiscal de la Federación. Si esos se reclaman como autoaplicativos, y también respecto de las consecuencias de la aplicación del 69, que ya es una jurisprudencia que salió en septiembre del 2014 de la segunda sala, en la cual señala, es de septiembre del 2014, el rubro de suspensión del juicio de amparo, es improcedente concederla respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí a grandes rasgos dice que no es viable conceder una suspensión porque resultaría contraria al interés social y contravendría disposiciones del bien público. Entonces, si se concede, se permitiría la consumación o continuación de un ilícito y sus efectos, puesto que aún estarían en el comercio esos contribuyentes, ¿no? Y no obstante que podrían generar algún delito, y por lo tanto, pues señalan que no es procedente la concesión de la suspensión del amparo. Y por parte de la segunda sala, la segunda sala hace poquito, en agosto, a finales de agosto, el 26, 27, si mal no recuerdo, de agosto, resolvió que sí es constitucional el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Esto lo resolvió al haber emitido resolución respecto de 5 amparos en revisión, y en esos amparos en revisión los litigantes alegaban que violaban, que la aplicación del artículo 69b y que en sí el artículo 69b violaba los derechos de audiencia, de libertad de trabajo, de protección de datos personales, el principio de irretroactividad de la ley, que ese es algo que existe muchas dudas y que lo hemos comentado en muchos foros, el de presunción de inocencia, legalidad, y el artículo 22 constitucional también, por ser una pena que genera, una pena infamante y desproporcional. Ahí lo que señalaban era precisamente que no es violatorio de los artículos, en pocas palabras dijeron, de los artículos, de los derechos antes mencionados, y que para ellos sí el procedimiento que establecen es válido para efecto de verificar si una empresa realiza este tipo de actos simulados, ¿no? Y por lo tanto la segunda sala negó los amparos y por señalar que no se declaran esos derechos alegados. ¿Cuáles son los argumentos torales que llegaron a esta conclusión? Uno, y eso lo sacaron en un comunicado de prensa que se tiene, que el artículo 69b no es una norma de fondo, se podría decir, o sustantiva, no es una norma adjetiva, sino es una norma procedimental.
No es una norma respecto a lo mejor que se encargue de alguno de los elementos del impuesto o de sustancia propiamente, sino es meramente procedimental. Entonces, por lo tanto, esa norma puede ser aplicada en cualquier momento de acuerdo con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Si recordamos lo que establece el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, es muy claro en dividir dos tipos de normas, se podría decir. El artículo 6 dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Normas sustantivas. Pero si existe, ¿dónde está? Espérenme tantito. Cuando las disposiciones, no, ¿cuál está? Aquí está en el artículo 6, habla respecto de las contribuciones que se causan conforme se realizan situaciones jurídicas o de hecho previstas en las normas. Esas son las normas propiamente sustantivas, pero las normas procedimentales, la aplicación de las normas sustantivas tiene que ser en el momento en que se realice la situación. Se tienen que aplicar aquellas en las que se efectuó la situación. Es decir, si nosotros queremos determinar a lo mejor el impuesto al valor agregado del 2009, pues tenemos que aplicar el cálculo, la forma de fondo sustantiva de la ley de 2009. Pero tratándose de algún procedimiento, de alguna norma que regule la forma de actuar o lo que uno tiene que llevar a cabo, en este caso por parte de la autoridad, se aplican las normas que estén vigentes en el momento en el que se realice ese procedimiento. Como es el caso, por ejemplo, en el recurso de revocación. Independientemente de que tú quieras controvertir a lo mejor algún crédito viejo, tienes que aplicar la norma que esté vigente en el momento en que tú estás llevando a cabo ese procedimiento. ¿Qué ocurre con este tipo? Entonces, ahí es la situación o es principalmente la cuestión al de tratarse de una norma procedimental, pues precisamente no le aplica el principio de retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque se está aplicando la ley vigente en el momento y no se puede aplicar. Es decir, tiene aplicación esta norma de procedimiento incluso para actuaciones que se hayan llevado con anterioridad, porque está siguiendo el procedimiento en la fecha actual, aplicando la ley vigente en la norma en la que se hace el procedimiento. Y por lo tanto, en cualquier momento se puede aplicar. El otro argumento toral es que la segunda sala consideró que ese precepto ni altera ni modifica en forma alguna las situaciones de hechos pasadas, porque lo que busca este artículo es precisamente verificar la realización de un hecho pasado, sin que elimine los efectos que ya tenían los comprobantes fiscales, o evidenciar una situación que no estaba presente desde su inicio, sin poder lógicamente modificarla porque nunca existió la operación que pretendían para los comprobantes. Es decir, aquí se van al hecho de, oye, yo no te estoy modificando propiamente las situaciones que acontecieron antes, es decir, lo único que quiero es verificar si efectivamente la operación que amparado sus comprobantes existió o no existió, ¿no? Respeta la garantía de audiencia, ¿por qué? Por los plazos que otorgan. Es decir, antes de que la autoridad emite una resolución definitiva y te publique y te considere como que realizaste operaciones inexistentes, te da el derecho de audiencia, que es ese plazo de 15 días para que tú puedas manifestar lo que quieras y ofrecer las pruebas que consideres. Tampoco se viola, según la segunda sala, el derecho de presunción de inocencia, porque la presunción que te notifican en un inicio con la cual se inicia el procedimiento no es concluyente. ¿Por qué? Porque precisamente te permiten, derivado del derecho de audiencia que te dan también de esos 15 días, poder presentar pruebas en contrario para desvirtuar esa presunción. Tampoco señala la segunda sala que vulnera el principio de proporcionalidad de los impuestos, porque pues no se trata de ningún impuesto, propiamente se trata de una norma procedimental que la autoridad llevará a cabo el procedimiento establece en ellas para efecto de verificar la existencia o no de las operaciones que amparan los comprobantes fiscales. Por cuanto hace a la publicación de los nombres, en cuanto a la privacidad de la información y a la confidencialidad de los datos personales, la misma legislación establece que la razón social o denominación social, si bien es un dato personal, es de carácter público esa razón social o denominación social, y por lo tanto no consiste en información confidencial que justifique su protección especial.
por cuanto hace la razón social o denominación social, ya sea de persona física o moral. Y el derecho al trabajo pues tampoco lo vulnera porque de ninguna forma impide el desarrollo de las actividades de la persona moral como tal, y ahí señala que la autoridad fiscal solo tiene la obligación de respetar lo establecido por la norma. Y por lo tanto, como está un procedimiento claro y en la norma está detallado los pasos a seguir por cuanto a la autoridad y los medios de defensa del contribuyente que tiene o los derechos de audiencia que tiene el contribuyente, no deja en estado de inseguridad jurídica este. Y por lo tanto, pues no se vulnera el principio de legalidad. Ahora bien, hace más de un mes, si mal no recuerdo, la PRODECON sugirió al SAT que publicara también los nombres de aquellas personas que habían sido precisadas en los listados provisionales del artículo 69B o 69 y que después pues ya no se decía nada más ya no salían en el listado definitivo. Y respecto de ellas, pues sí, nosotros como PRODECON considerábamos que sí se les generaba un perjuicio, porque pues si bien ya al final ellos lograron desvirtuar las irregularidades que les detectó en el inicio el SAT, pues ya no se decía nada al respecto. Y ante eso, la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, muy consciente en ello, llevó a cabo la publicación de aquellos contribuyentes que sí lograron, como quien dice, desvirtuar la presunción que les efectuó la autoridad respecto del 69. Incluso, si mal no recuerdo, ya en la regla miscelánea ya aparece esa cuestión de que aquellos contribuyentes que derivado del procedimiento ya después resulte que efectivamente sí realizaron operaciones y por tanto que no se encargaron de simular operaciones, que ellos los iban a publicar precisamente para que el público en general también conociera que si bien en un inicio les habían efectuado esa presunción, ellos lograron acreditar y demostrar que no era así tal cuestión, ¿no? Entonces, eso es propiamente lo que establece el artículo 69B. Ahora, yo no sé, en la experiencia que ustedes han tenido, los que están conectados, si alguno de sus clientes o ustedes tuvieron alguna experiencia con este procedimiento de 69, porque nosotros realmente algo que hemos notado y lo que hemos apoyado mucho a los contribuyentes es de que si bien en la ley se ve muy rápido el procedimiento, es decir, dicen que te van a notificar y que una vez notificado en 15 días sí presentas, pero que después la autoridad tiene que resolverte en 5 días. Nosotros en la realidad hemos visto en algunos casos que no es así, que muchas veces sí se tarda más la autoridad. Entonces ahí es cuando nosotros vía procedimiento de queja podemos apoyarlos para lograr precisamente pues que el procedimiento se lleve como lo establecen, de manera que se puedan lograr salvaguardar los derechos, ¿no?, de los contribuyentes. Y aquí sí es muy importante pues la forma en la que el contribuyente pueda advertir y lograr desvirtuar las presunciones que le hace la autoridad. Nosotros tuvimos, me acuerdo, un asunto aquí respecto de simulación de acciones que lo pusieron en 69, que porque al parecer no estaba localizado y seguía realizando las operaciones, y pues se advirtió que efectivamente el contribuyente no realizó, solo realizó algunas de las operaciones que señaló, no todas. Y él reconoció esa situación y por lo tanto, lo bueno es que eran una o dos cuestiones, pues ahora sí que se tuvo que acatar a lo dispuesto en el 69, B, le declararon inexistentes las operaciones de ese periodo y los proveedores con los que él tuvo, incluso el mismo contribuyente se acercó a ellos, dejaron sin efectos las operaciones que resultaron inexistentes, y respecto de otras que sí se llevó a cabo, pues llevó el procedimiento conforme al mismo precepto 69 para que dentro de los 30 días ellos sí acreditaran la operación. Y sí se pudo llevar a cabo y no hubo ningún problema. Este procedimiento luego se confunde con el procedimiento que se lleva a cabo para la cancelación de los FDIs. Es decir, que cuando te detectan que a lo mejor no estás localizado, que no presentas declaraciones por determinado tiempo, te cancelan tu sello digital. Ese es un procedimiento que la autoridad también lleva mucho a cabo y que ahí lo que se busca precisamente es eso, el tratar de quitar esas cuestiones que hacen
que ponen que para la autoridad se consideran como de riesgo y que hacen como un antecedente al procedimiento del 69. Es decir, hay muchos contribuyentes que llevan operaciones, facturan, pero que cuando la autoridad los trata de detectar se encuentran en un terreno baldío. Entonces, respecto de esos, en cuanto detecta la autoridad que están no localizados, pues cancela el sello digital para efecto de que se eviten continuar llevando operaciones. Ya una vez que se logra aclarar el domicilio, etcétera, 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 bueno, pues ya se permite emitir, le permiten solicitar una nueva sello digital, certificado de sello digital, para efectuar los timbrados, para seguir llevando operaciones, y de esa manera continúe con las mismas, pero una vez aclarado el punto. Y lo mismo pasa con las declaraciones, cuando no las presentan. No sé si haya alguna duda respecto de este tema del 69B, en cuanto a de qué forma se puede llevar a cabo, o porque realmente es un tema que sí me gustaría ver ya cuando publiquen la resolución de la Corte. La estuve buscando, pero la verdad no la encontré publicada todavía, para efectos de poderla comentar con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta y yo con mucho gusto las pongo. En la página del SAT es muy importante que chequen esas notificaciones, que cada determinado tiempo las publican. Generalmente es el primer día de cada mes que se están publicando las listas de, de aquellos contribuyentes en internet, y en el diario oficial de la Federación pues son días después, generalmente como entre 10 y 15 días después. Y en la parte de información del SAT aparece la notificación a contribuyentes, y ahí señala la distinción entre dos: de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y de contribuyentes con listados definitivos. De los listados definitivos, es decir, de aquellos contribuyentes que efectivamente realizaron. Y derivado, les digo, de lo que Prodecon comentó con la autoridad, lo que le sugirió a la autoridad fiscal de publicar aquellos contribuyentes que desvirtuaron, en la parte de abajo sale la publicación. La última publicación, si mal no recuerdo, en abril del 2015, en el que sale el listado de aquellos contribuyentes que efectivamente sí desvirtuaron esas operaciones. Realmente no son tantos, son 9 contribuyentes, pero pues realmente ellos sí lograron desvirtuar esos hechos que les consignaron los oficios de presentación, ¿no? Y y es pues importante, se puede decir esa información, y revisarlas y tener cuidado de que alguno de sus proveedores no aparezca en ese listado, ¿no? Para efecto de que se eviten problemas. Ahora en cuanto a la aplicación muchas veces del 69B, ahorita en los procedimientos de auditorías, yo he notado que generalmente, y eso lo comento porque igual hace poco la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente mencionó y se pronunció respecto de 4 prácticas que la autoridad hace de manera indebida en las auditorías, en los procedimientos de fiscalización que realiza. Ahí sí me gustaría a lo mejor meter ese tema un poquito, porque va muy relacionado, que nosotros consideramos que no es viable. Muchas veces, basándose la autoridad de lo que establece el 69B, en el artículo, precisamente en el último, que lo voy a leer ahorita, realiza algunas cuestiones que nosotros consideramos que son malas prácticas por parte de la autoridad fiscal. El último párrafo del 69B dice que en caso de que la autoridad fiscal, en el uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará él o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se consideran como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código, ¿no? Lo que aquí señala es precisamente: si en facultades de comprobación detecta que una persona no acreditó la prestación de servicios, o que conforme arriba no corrigió su situación fiscal, pues va a determinar los créditos fiscales, ¿no?, que se señalan. Y ahí nosotros hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo en construcción es mucho lo que se ve, pero
realmente en muchas ocasiones, que la autoridad argumenta a veces que, oye, yo te rechazo estas deducciones porque, y pone varios pretextos, ¿no? Hemos notado a veces que porque la descripción de la factura no es suficiente, o después que porque no se considera un gasto estrictamente indispensable y porque no es deducido, o a veces, que son las menos, ya se van directo que porque pues no se advierte que haya existido el acto que amparan las facturas, ¿no? Y lo justifican en el 69. Nosotros ahí sí consideramos que es una mala práctica fiscal. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, para aplicar este procedimiento, pues es muy claro en 69 lo que se tiene que hacer. Primero se le tiene que notificar al contribuyente la presunción, tratar de advertir o desvirtuar, ¿no? Propiamente las situaciones. Y ya de ahí, pues que él esté en un listado, en una resolución en la que ya se determina, es decir, que le tengan el derecho a audiencia. Pero si en una resolución, pues nada más por así le dicen, ¿sabes qué? Pues tu operación es inexistente o no es suficiente, sin haber llevado, por dice este procedimiento, o sin tratar de darle derecho a audiencia al contribuyente para que señale o argumente pues la existencia de su operación, pues nosotros sí lo consideramos una práctica muy nítida. Y eso es algo que nosotros estamos viendo dentro de mucho, que muchas veces la autoridad del análisis que hace de la información lleva a cabo a veces, ¿cómo diría yo? De manera genérica, diría yo, hacen la descalificación de las operaciones de los contribuyentes, de las documentaciones. Hemos tenido asuntos, por ejemplo, de constructoras, supongamos, tienen un contrato y los ingresos a lo mejor de ese ejercicio pudieran ser para la construcción de una carretera, ¿no? Y les rechazan las deducciones de renta de maquinaria a lo mejor y de asfalto. Entonces dice que porque no son estrictamente indispensables y porque la descripción del bien no es suficiente. Se advierte las facturas y en las facturas se advierte que se establece con claridad a lo mejor los metros cúbicos de lo que fue o el material que se señaló, la descripción, no el detalle, porque las facturas o los CFDI lo que piden es la descripción, el detalle, no la descripción. Perdón, la descripción, no el detalle. Y ahí se señala claramente tantos metros de carpeta o de C no sé qué o de lo que vaya a ser. Y se señalan todos los requisitos de ley, se establece propiamente los gastos, se advierte del análisis de los flujos que efectivamente incluso pudo haber sido más el ingreso, es decir, el ingreso que obtuvo el contribuyente supera las deducciones que está presentando, es decir, que sí se reflejó una ganancia normal, diríamos nosotros, a lo mejor para ese tipo de operaciones que se generan, y aún así la autoridad los está rechazando, que porque tiene dudas, que porque la persona que emitió ese comprobante no está localizada, o que porque revisan a esa persona que le expidió ese comprobante y no tiene maquinarias en la actualidad, o establecen 10,000 requisitos, ¿no? Ahí nosotros sí recomendamos mucho a los contribuyentes que cuando pase alguna situación así acudan a la figura de acuerdos conclusivos de la PRODECON, porque sí se ha logrado sentar en la mesa el contribuyente, la autoridad y tratar de dilucidar esas cuestiones, ¿no? Esos hechos que la autoridad luego califica y que pues lógicamente el contribuyente pues, está en desacuerdo, ¿no? De eso se advierte propiamente que se advierte una mala práctica, que no efectúa el análisis, a lo mejor no adminicula todas las probanzas que se tengan para efectos de lograr dar la versión, ¿no? Pues de si son existentes o no, ¿no? ¿Qué es importante ahí? Pues sí, tratar de llegar de mayores elementos a la autoridad para acreditar la existencia, pero pues también por otra parte, la autoridad tiene que tener esa apertura, entender el negocio, cómo fue, la operación que se llevó y partir también de la buena fe que tiene el contribuyente, ¿no? Tanto para su contabilidad como de las operaciones que son. Y que se tenga muy en claro que el hecho de que el tercero a lo mejor no haya efectuado el pago de sus impuestos, no haya presentado sus declaraciones, o que a lo mejor no haya presentado pagos de sus trabajadores, etcétera, etcétera, pues eso no le debe de afectar
al contribuyente auditado en su caso, al cliente de esos proveedores que incumplen, ¿no? Con sus obligaciones fiscales, siempre y cuando lógicamente se acredita la materialidad de la operación que se realizó. Entonces es algo en lo que hoy en día las autoridades están tomando mucho en cuenta. Es decir, las autoridades lo que más les está interesando es acreditar la materialidad, se están yendo más por fondo que por forma. Y sí es muy importante que cuando suceda alguna de esas situaciones, estén en alguna visita domiciliaria, acudan aquí a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ahí con gusto les vamos a apoyar. Pues no sé si haya alguna duda, si no, pues me despido de ustedes agradeciéndoles el tiempo bueno, pues nos esperamos a la ejecutoria y ahí en cuanto la publiquen, porque no la encontré ahorita o déjenme buscarla porque ya no debe tardar en aparecer para que se las comparta a ustedes respecto de la constitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Si no, pues me despido, mi querida Santi. Yo creo que me va a salir un poquito antes, son 5:43, pero quedo a sus órdenes. Les paso el dato de los acuerdos conclusivos, que yo creo que les voy a pasar información o trípticos respecto al mismo, para que aprovechen esa figura, que hemos tenido muy buenos resultados, y precisamente por cuestiones de materialidad, yo creo que es de lo que más vemos en acuerdos conclusivos y que por fortuna se ha logrado pues tener muy buenos resultados para los contribuyentes, porque han logrado de buena fe advertir la indispensabilidad o precisamente pues que la descripción de los artículos sí es suficiente para poder identificar, ¿no? Los gastos efectuados y que los no sean deducibles. Bueno, pues muchísimas gracias y saludos, quedo a la orden. Les voy a dejar mis datos. Ahorita se los anoto por aquí. Y les voy a anotar el correo de la delegación, que lo checa su servidor, y el otro correo, el mío. .go.mx. Ahí quedó. Pues muchísimas gracias y ya al ratito, yo creo que en unos 10-20 minutos más a lo mejor está con nosotros nuestro amigo Ramón Ortega. Saludos.